Muy buenas noches a la profesora María José Lemaitre. Estamos sumamente muy contentos con la generosidad de la profesora de venir desde Chile a compartir con nosotros su experiencia en materia de acreditación y aseguramiento de la calidad. Ella me ha pedido que, yo le dije que iba a leer un pequeño perfil de ella. Me ha pedido que sea breve nada más, así que voy a tratar de ser más breve. Le prometí que no iba a durar más de media hora. Así que, es socióloga de la Universidad Católica de Chile con estudio de posgrado en educación y actualmente es directora ejecutiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo CINDA. Fue secretaria técnica de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado en Chile y coordinadora del componente de aseguramiento de la calidad en el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación. Fue secretaria ejecutiva del Consejo Superior de Educación desde su instalación en 1990 hasta el 98, a cargo del diseño e implementación de los procesos de autorización y seguimiento de la educación superior privada. Entre los años 80 y 90 trabajó en la Corporación de Promoción Universitaria a cargo de actividades de investigación relativas a la educación media y superior. Presidió la Red Internacional de Agencias de Acreditación, es integrante de la Comisión Internacional del Council for Higher Education Accreditation de los Estados Unidos y representa al gobierno de Chile en el grupo de trabajo de especialistas en acreditación y evaluación de la educación superior del sector educativo del Mercosur. Ha publicado numerosos artículos y desarrollado actividades de consultoría para organizaciones internacionales y para agencias de gobierno, instituciones de educación superior y organismos públicos y privados de diversos países de Asia, el Medio Oriente, América Latina y el Caribe. Así que nos satisface mucho, consideramos un privilegio tener aquí a la profesora María José Lemaitre, así que damos la bienvenida y muchísimas gracias por su participación en esta noche. Muchas gracias. Estaba tratando de evitar que se notara lo vieja que soy. No hubo caso. Bueno. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación. Para nosotros en CINDA es una red de universidades. Son 40 y tantas universidades en los distintos países de América Latina, algunos países europeos. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra es miembro de CINDA desde hace años. Y para nosotros siempre es muy importante encontrarnos con los miembros de CINDA, con los miembros de nuestra organización, porque el trabajo que hacemos tiene sentido solo en la medida en que les sirva a las universidades que forman parte de la red. O sea, no hay nada que nosotros hagamos que sea para beneficio de CINDA, si no es en beneficio de las instituciones. Entonces, conocerlas, visitarlas, es muy importante. Nosotros reunimos a los rectores una vez al año, reunimos a los vicerrectores académicos, los vicerrectores de investigación, los vicerrectores de administración y finanzas, tenemos una red de relaciones internacionales, estamos generando una de los especialistas en formación y desarrollo profesoral, en fin, porque tratamos precisamente de que seamos una instancia de encuentro, de conocimiento y de compartir. Ahora, yo no soy muy, y no se asusten, sí se ven muchas, pero no es tanto. Cuando hablamos de venir aquí, y me voy a quitar del medio, porque si no, a trabajar con ustedes, una de las cosas que conversamos fue la importancia del aseguramiento de la calidad. Pero aseguramiento de la calidad entendido más como un proceso que tiene que ser útil desde dentro de la institución. O sea, es más aseguramiento de la calidad que acreditación y vamos a ir viendo un poco por qué. En primer lugar, me gustaría
plantear un poco de contexto, que probablemente ustedes lo conocen mejor que yo, pero hay un conjunto de cambios sociales que han ido afectando a la educación superior. Hay una emergente clase media de gente que de alguna manera en la mayoría de los países latinoamericanos superó el umbral de la pobreza, pero que se siente todavía muy precariamente inserto en esa clase media y que define su permanencia y su defensa de volver a niveles de pobreza en la educación, y en la educación terciaria o educación superior. Y entonces la educación superior se ha convertido en un destino casi indispensable para mucha gente. Eso ha significado una gran diversidad de instituciones, una necesidad, se ha diversificado también el mercado laboral, han cambiado muchas de las necesidades del mercado laboral, hay un énfasis mayor en el sector terciario, en servicios, y esto va generando entonces un escenario nuevo para la educación superior. Un escenario nuevo que lo podemos mirar de distintos puntos de vista, pero que yo quiero enfatizar al menos dos. Uno es la diversidad. Esta nueva población de estudiantes que está llegando a la educación superior latinoamericana es un grupo tremendamente heterogéneo. De alguna manera estábamos acostumbrados en la educación superior a recibir estudiantes que venían de la educación media, que tenían entre 18 y 22 años, que venían de zonas urbanas, eran generalmente hombres. Hoy día ya no es así. Hoy día en la mayoría de los países un porcentaje muy alto, que puede llegar hasta el 60 o 70%, es primera generación de sus familias que llega a la educación superior, con distintas necesidades, con distintas características culturales, en fin, de distinta edad. Hoy día también un buen porcentaje de los estudiantes tiene más de 25 años. Tienen necesidades de formación distintas, la mayoría, incluso entre los más jóvenes, trabajan, son estudiantes de tiempo parcial, y esto ha ido generando entonces una enorme diversidad en la oferta. Tenemos distintos tipos de instituciones, distintos tipos de programas, distintas modalidades de formación, y eso va generando una diversidad, y le agregué el apelativo de virtuosa, porque no se trata de distintos niveles de calidad. No estamos hablando de universidades, institutos o centros que sean buenos, regulares y malos. Estamos hablando de instituciones que preparan para vidas distintas y que por consiguiente tienen que ser distintos. Y que en la medida en que reconozcamos esa diversidad, vamos a ser capaces de responder de una manera más eficaz a las necesidades de una población mucho más amplia y diversa de personas. Pero esa misma diversidad ha ido generando una suerte de desconfianza en la educación superior. Antes era fácil, si había una universidad, uno sabía que valía la pena. Hoy día uno se pregunta, ¿vale la pena? ¿Me da lo que espero? ¿Vale la pena que destine 5 años de mi vida a estudiar aquí? Si yo voy a contratar a alguien, va a saber lo que espero que sepa. Y entonces empieza a generar una presión en todo el mundo, no solo en América Latina, por procesos de aseguramiento de la calidad. A modo de ejemplo, el año 71, cuando se creó la Red Internacional de Agencias de Acreditación, había una discusión permanente si eran 6, 7 u 8 agencias que se reunieron en Hong Kong para crear la red. Ahora, INCUAGE tiene alrededor de 180 miembros plenos, es decir, agencias de acreditación que acreditan o evalúan carreras o instituciones en distintos países, y sus miembros están repartidos en más de 120 países del mundo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos, las demandas para el gobierno universitario? Porque hay que recordar que el aseguramiento de la calidad es un instrumento de gestión. Entonces, hay una necesidad de redefinir la docencia, de repensar la estructura de las carreras. Tenemos hoy día
una importancia creciente, por ejemplo, del posgrado. Bueno, eso significa que muchas de las cosas que antes se hacían en pregrado ahora se pueden pasar al posgrado, porque la gran mayoría de los estudiantes va al posgrado. Cuando yo estudié sociología, bueno, eso era lo que íbamos a estudiar. Unos poquitos privilegiados iban a seguir a programas de posgrado, pero el grueso de los que nos formamos en esa época, eso era toda la formación que íbamos a tener y de ahí nos íbamos a ir a trabajar. Con ciertas dificultades, porque a nosotros nos formaron para ser ministros de planificación y ustedes comprenden que el mercado laboral era un poco escaso, estrecho por lo menos. Pero, en fin, nos diversificamos después. Pero gran parte de lo que nosotros tuvimos que aprender hoy día es parte del posgrado. Y eso significa repensar el currículo. Estos estudiantes nuevos llegan con nuevas necesidades, distintas. Necesitan una formación más general, necesitan habilidades blandas, necesitan compensar carencias que traen. Y eso son modalidades distintas, currículos nuevos. Estos estudiantes de tiempo parcial necesitan otra estructura, los cambios en el lenguaje, en la tecnología también. Yo recuerdo una visita a una universidad norteamericana y el vicerrector a cargo de bibliotecas me decía, desde que mis estudiantes tienen full acceso a internet, sus tesis se demoran el doble, son el doble de largas y son la mitad de buenas. Y eso, dijo, es por culpa nuestra, porque nosotros seguimos enseñando como si lo que tuviéramos que hacer es transmitir información, cuando lo que tenemos que hacer es proporcionarles a los estudiantes una estructura donde poner la información que van a adquirir de todas maneras, enseñarles a seleccionar esa información, a desechar información que no es válida y no sabemos cómo se hace. Entonces ahí hay una demanda importante de redefinir la docencia. Hay una demanda a la gestión, a una gestión que tiene que centrarse mucho más en una definición más explícita, más extendida de lo que es la misión y la visión de la institución. Estamos acostumbrados a declaraciones de misión que son un poco líricas, ¿verdad? Y que están puestas generalmente en unos paneles para que uno la vea y se emocione. Pero no dicen demasiado en términos de orientación para el quehacer diario. Y hay que traducir esa misión. Hay que explicitar qué significa en términos, ¿vamos a hacer una universidad inclusiva o una universidad de élite? ¿Vamos a hacer una universidad compleja que se desarrolla a distintos niveles? ¿Vamos a desarrollar un buen nivel de investigación junto con la docencia de pre y posgrado? ¿O vamos a hacer una universidad que se va a centrar en un aspecto de la formación principalmente? Y esas decisiones de alguna manera tienen que estar hechas de tal modo que sirvan de orientación, porque la misión tiene que empapar el quehacer de la universidad, no para que uno se la sepa de memoria y la recite, sino para que la viva. La gestión también tiene que hacerse cargo de las nuevas fuentes de financiamiento y el desafío que significa que a veces esas fuentes de financiamiento vienen con compromisos y cómo se manejan. En fin, hay ahí el desafío de la internacionalización, de la globalización, la pertenencia a redes que obliga a las instituciones a abrirse. Y finalmente la respuesta a las exigencias del aseguramiento de la calidad. Ustedes están enfrentando en este momento la necesidad de pensar en acreditación. La acreditación es importante y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Pero a mí me parece que si uno mira el tema de la calidad desde la capacidad de la institución de responder a las exigencias externas, está mirándola de una manera equivocada. La calidad es un imperativo de la institución. Es la institución la que tiene que comprometerse con la calidad. ¿Qué es lo que hace la acreditación? Les pone un plazo, le dice, ojo, vamos a venir a mirar. Y entonces la universidad se agita, ¿verdad? Porque vivimos en función de plazos, porque la vida de los académicos es así, porque se va a acabar el semestre, porque hay que poner notas, porque hay que entregar el informe de investigación, porque hay que... Siempre hay plazos urgentes y lo que no tienen los académicos es tiempo.
¿Qué es lo que hace la acreditación? Mete el tema de la calidad en esa lista de plazos que hay que cumplir. Pero si uno se limita a responder solamente a estas demandas externas, va a pasar lo que sucede en algunas universidades. Viene la acreditación, nos agitamos todos, preparamos un informe de autoevaluación, recibimos los pares, recibimos el dictamen, y ahora tengo 5 años de vacaciones. No tengo que preocuparme de la calidad hasta 5 años más. Bueno, eso es lo que no hay que hacer. Entonces, ¿cuál es el sentido del aseguramiento de la calidad? Y me gusta esta imagen porque, aparte de que porque vivimos en Chile donde hay muchas montañas, no que yo suba montañas, pero uno muestra que hay dos miradas cuando uno avanza hacia la calidad. Una es una mirada hacia atrás. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo que sea útil, que responda, que nos acerque a nuestros objetivos? Y eso es lo que hace la acreditación. Es la foto de un momento determinado. Aquí estamos, hemos avanzado. Cuando uno sube una montaña, efectivamente, es muy bueno mirar hacia abajo y decir, ¡oh! Subió todo eso, qué cosa tan increíble, nunca pensé. Hasta que uno se da vuelta y mira para el otro lado y dice, me falta todo eso todavía. Bueno, esa es la mirada que tiene que dar la universidad. Estamos aquí, tenemos unos propósitos importantes y tenemos que mirar hacia arriba, hacia dónde vamos a llegar. La diferencia es que las montañas algún día se acaban, la calidad no. Pero uno tiene que ir poniéndose hitos. Yo dije, yo no subo montañas, pero una vez un nieto mío me convenció de acompañarlo porque su mamá y su tío iban a subir a una cumbre de unos 4.000 metros y a él lo iban a dejar en el campamento base, pero no lo podían dejar solo. Entonces me miró con cara de desesperación y me dijo, ¿tú me acompañas? Le dije, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre que voy a subir hasta los 3.000 metros? No, me dijo mi hijo, no te preocupes, vamos a llegar en auto hasta ahí. A lo más vas a subir 100 metros. Ya, me dejé convencer, pero el camino estaba cerrado. Y tuvimos que subir una cantidad completamente increíble de metros, como 1.000 metros de desnivel, ya no sé qué longitud. Y la única manera de hacerlo fue decir, voy a llegar hasta esa piedra, ahí, y ahí me voy a morir. Pero hasta esa piedra voy a llegar. Hasta que uno llegaba a la piedra, respiraba un poco y seguía a la piedra siguiente. Y llegué hasta el campamento base. Después hicimos una cumbre chiquitita, porque le dije a mi nieto, ya que llegamos hasta aquí, hagamos una cumbre y salimos en algún blog. Pero lo importante fue ese esfuerzo. Y yo creo que ese ir definiendo cuál es la meta y hasta dónde uno quiere llegar y cómo es muy importante. Entonces, recordar siempre que el aseguramiento de la calidad solo es un medio para mejorar la calidad del servicio que presta la educación superior. Si no sirve para mejorar la calidad, no sirve para nada. Entonces, no es un instrumento inocente en ese sentido. Y tiene estas dos miradas, pero que entonces se juegan en dos componentes. El aseguramiento externo de la calidad, que es el que mira el momento preciso y hacia atrás, y el aseguramiento, la gestión de la calidad, que es lo que mira hacia el futuro. Para eso es importante pensar en cómo se define calidad, porque si uno no sabe de qué es lo que está tratando de alcanzar, la verdad difícilmente puede llegar allá. Hay muchas definiciones y hay una que es la más simple, que es decir, no me pregunten lo que es, todos sabemos, ¿verdad? Se reconoce cuando la vemos. El problema es que vemos distintas cosas. El vicerrector de investigación va a ver una cosa y el vicerrector académico va a ver otra y el vicerrector de administración y finanzas seguro que va a ver otra y los estudiantes van a ver una cosa distinta y el investigador también. Y a veces esas miradas pueden ser incluso contradictorias. Entonces, si no decimos qué es lo que estamos tratando de usar como definición de calidad, podemos estar trabajando hasta unos contra otros. Hay la definición tradicional que es la de excelencia, que esa funciona muy bien en
aspectos en instituciones que son muy de élite, porque la excelencia significa algo que sobresale, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de una educación superior que recibe mucha gente, que es de una mirada más amplia, es más difícil pensar en... Por aquí hay una silla, a este lado. Es más difícil pensar en excelencia, pero uno podría seguir pensando en excelencia, por ejemplo, en el caso de programas de doctorado. No, pero no es siempre una buena definición, o por lo menos no se aplica así. Hay la definición empresarial de satisfacción del cliente y la pregunta obvia ahí es ¿quién es el cliente? ¿Es el estudiante? ¿Es el empleador? ¿Es el Estado? ¿Es la ciencia? Hay dos que son, las puse por eso en otro color, que a mí me parece que son las que nos empiezan a ayudar a respondernos de una manera más útil. Una es la pertinencia. O sea, la educación superior no es una torre de marfil aislada del resto del mundo, tiene que estar inserta en el mundo y lo que está haciendo tiene que ser útil, tiene que ser pertinente. Y la definición que se usa en aseguramiento de la calidad, que es haz lo que prometes. Prometiste A, demuestra que estás haciendo A. La pregunta que sucede, sobre todo en contextos de diversidad, es si toda promesa de A es válida. Y entonces hay una pregunta por la validez de los propósitos. Entonces, en CINDA hicimos un proyecto de investigación con apoyo de la Unión Europea, participaron como 25 universidades de 17 países, en que lo que hicimos fue mirar el efecto de los procesos de aseguramiento de la calidad sobre las instituciones de educación superior, que era un estudio que no se había hecho nunca en América Latina. Y para eso partimos por definir qué es lo que era calidad. Y dijimos, bueno, vamos a entender calidad como la capacidad de una universidad para demostrar que sus recursos, sus procesos, sus resultados responden a dos grandes imperativos. Uno que llamamos consistencia interna, que viene de los principios y prioridades de su misión. La universidad tiene una identidad, tiene prioridades que son distintas de la universidad vecina. Y esas prioridades, esos principios, la ayudan a identificar cuál es su entorno significativo. ¿Con quién va a trabajar? ¿Con qué disciplinas? ¿Con qué niveles de formación? ¿Con qué funciones? ¿A qué estudiantes va a atender? Y la segunda dimensión, que se desprende de esa primera identificación, es, entonces, ¿qué demandas le plantean a la universidad esos elementos que definió como prioritarios? El tipo de estudiantes que va a recibir, el tipo de disciplinas en que va a trabajar, los niveles de formación. Y en términos gráficos, uno podría decir, si la universidad es lo que está aquí adentro, donde están todos sus distintos componentes, estos componentes entonces tienen que ordenarse en función de las demandas o de las prioridades institucionales, de la misión. Y por eso es tan importante que la misión se pueda traducir en orientaciones concretas, en orientaciones que cada uno puede decir, en mi docencia, porque estoy en esta universidad, tengo que hacer tales y cuales cosas, o en mi investigación, o en la forma como diseño el currículo. Pero también vienen de este otro lado, de la comunidad académica, que puede ser disciplinaria o profesional, del entorno social y económico, que incluye el tipo de estudiantes que estoy recibiendo, del mercado laboral, de las normas, de las políticas nacionales. Y ahí es donde encontramos la calidad. Ahora, esto lo tiene que hacer una institución que es una institución tremendamente compleja. Yo me imagino que gestionar una empresa debe ser complicado en términos de muchas cosas que hacer, pero es siempre porque una empresa es un tipo de institución que es de un solo estilo. La universidad no. La universidad es, en primer lugar, una institución en el sentido sociológico del término, una institución que está mandatada por la sociedad para desempeñar una función específica, que es generar y transmitir conocimiento. Y eso solo lo puede hacer la universidad.
porque esa es la institución que la sociedad le ha pedido que haga eso. Otras instituciones son, no sé, la familia, la iglesia, el ejército, son ejemplos de instituciones típicos, pero la universidad tiene un rol social ineludible, que entonces se expresa en su misión. Pero al mismo tiempo de ser una institución que tiene ese rol social, es una comunidad de académicos, de estudiantes, de profesores, de investigadores, que comparten ciertos valores, que están insertos en un medio que es más que la suma de sus partes, donde comparten ciertos valores, cierta cultura, cierta manera de ser, que les genera compromiso, pero donde entonces las decisiones y la autoridad y la legitimidad no está definida tanto por la posición, por el cargo que ocupan, sino que por el prestigio académico, por el respeto que generan en los demás miembros de esa comunidad. Y finalmente es una organización como una empresa, que tiene que generar planes y proyectos y conseguir plata para pagar las cosas. Y entonces el desafío del gobierno y de la gestión y de la calidad es compatibilizar y equilibrar estas tres almas. No se puede ignorar ninguna de ellas. Y se van vinculando con estas cosas que están a los lados, la conducción normativa, la gestión estratégica, la participación. Vamos mirando. La comunidad, el quehacer central está dado por las funciones de la universidad, que pueden ser más grandes, más chicas, más importantes, menos importantes. Pero ahí el actor central es la comunidad académica y el desafío que tienen es generar espacios de participación que tengan que ver con su rol académico. Sin embargo, ese corazón de la universidad está inserto en un contexto organizacional que genera recursos, que presta servicios, que apoya, que tiene instalaciones, equipos, etc. Aquí el actor principal son los responsables de la gestión, pero el desafío es clave porque tienen que equilibrar aquello que es académicamente deseable con lo que es económicamente factible. Y a uno siempre se le olvida una de las dos cosas. Los académicos alegan de que los vicerrectores de Administración y Finanzas siempre dicen que no, que es lo que uno hace cuando trabaja en el sector público y el ministro de Hacienda dice que no a todo. Y los administradores dicen, pero los académicos creen que la plata crece en los árboles. Y no es así. Entonces, esa necesidad de equilibrio es una necesidad además que muchas veces se rompe en muchas instituciones de educación superior cuando se enfatiza la eficiencia y se llega a un mecanismo de gerencialismo, donde la gestión es mucho más de tipo corporativo. Por eso es que es tan importante este equilibrio. Y finalmente la universidad está inserta en un marco normativo, en un marco que tiene que ver con políticas, con normas, donde el desafío es hasta dónde la autonomía, hasta dónde la integración en un sistema. Porque el riesgo es que si depende enteramente del gobierno, pierde autonomía. Si se sobreintegra, pierde pertinencia. Pero ahí está. Entonces, esto no parece tener mucho que ver con el aseguramiento de la calidad, pero si no metemos el aseguramiento de la calidad en este quehacer fundamental de la universidad, la verdad es que vamos a estar haciendo un ejercicio enteramente operativo de corto plazo que no le va a significar ninguna ventaja a la universidad a la larga. Ahora, ¿quién se hace cargo del aseguramiento de la calidad? Y ustedes ven aquí que todos, pero con distintos roles. Cuando uno tiende a decir que cuando todos son responsables nadie se hace cargo, ¿verdad? Pero aquí hay que hacerse cargo de cosas concretas. La institución de educación superior, la universidad, se hace cargo a través de la gestión de calidad, que significa poner la calidad en el centro de las decisiones. Cosa que uno dice, obvio, eso es lo que sucede, pero la verdad es que no es lo que sucede.
Las autoridades están preocupadas de otras cosas, de conseguir plata, de entrar de hacer convenios, de hacer esas cosas, no necesariamente por la calidad. Los docentes quieren cerrar el semestre o hacer sus clases. Los estudiantes quieren graduarse y ya, y la calidad es secundaria. Aquí hay que ponerla explícitamente. Los académicos, los estudiantes, los administrativos participan haciendo procesos de evaluación, autoevaluación y de evaluación de su propio quehacer. El medio externo, hay los pares evaluadores o distintos, gente que va evaluando el quehacer. Los egresados de repente vienen y le dicen a uno, nunca aprendí estas cosas que necesito. O los empleadores, los pares evaluadores, hacen una evaluación externa que retroalimenta a la universidad. Las agencias de aseguramiento de la calidad que acreditan y el gobierno que define instrumentos de política que uno tiene que considerar. Entonces, uno puede mirar el proceso y separarlo en el aseguramiento interno de la calidad, que está en esta línea roja, donde el foco es la evaluación, donde a partir de un análisis de la información pertinente se evalúan los recursos, los procesos, los resultados para ir tomando decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Las que están acá. Algunos cambios, otros de planificación, otros de actividades que se van siguiendo y monitoreando. Si eso no sucede, la parte azul, que es el aseguramiento externo de la calidad, no tiene mucho sentido, porque se alimenta de eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando el aseguramiento interno de la calidad se hace bien, lo que hace el aseguramiento externo de la calidad es dar garantía pública de calidad y le cuenta al resto del mundo, nacional e internacional muchas veces, cada vez más, que esta institución es una institución responsable, que sus títulos son válidos, que sus procesos son serios y entonces es un plus, pero es un plus que depende de la calidad y de la validez del proceso interno. Vamos a mirar muy brevemente el aseguramiento externo de la calidad, porque creo que es parte de lo que les preocupa a ustedes. Y vamos a mirar, tiene estas etapas, ¿no? Definición de criterios y procesos, autoevaluación, evaluación externa, decisión y plan de acción. La definición de criterios y procedimientos es muy importante porque ese va a ser el patrón con el cual la institución o el programa va a ser medido. Va a ser medido en función de esos criterios. Y por eso cuando uno tiene la posibilidad de escoger una agencia de acreditación, hay que mirar con qué criterios va a ser evaluado. Muchas veces no hay esa posibilidad. En Chile la acreditación la hace la Agencia Nacional de Acreditación y a uno le puede gustar o no gustar, pero es lo que hay. En carreras no, en carreras hay distintas agencias, pero la mayoría de los países tiene una agencia nacional que es la que define esto. Pero entonces, los criterios y los procedimientos los define el organismo de aseguramiento de la calidad, idealmente en consulta con el tipo de instituciones o programas que va a evaluar, de tal manera de que sea un proceso que se hace con las instituciones, que se difunden, que son conocidos, que son públicos. Y eso, que sean conocidos y públicos, es clave, porque eso es lo que le da a la institución la garantía de que las decisiones son independientes, de que no va a haber presiones de terceros, de que no va a haber un criterio político o un criterio ideológico en la decisión, sino que la decisión de acreditación se toma sola y exclusivamente en función de esos criterios y procedimientos que son públicos y se justifican solamente en función de ellos. Esto que me han dicho que es una lámina terrorista tiene que ver con el proceso de autoevaluación. Todo lo que es azul es responsabilidad de la institución. Y cuando uno se las muestra a los pares evaluadores, el argumento es, ustedes vienen aquí, recién, en la parte amarilla. Tienen que llegar a la institución en una actitud de mucho respeto, porque están llegando a una institución que ha hecho todo este trabajo previo.
que lo ha pasado mal. Los procesos de autoevaluación no son fáciles, que ha trabajado mucho. Ustedes no pueden llegar ahí como un buey en una cristalería a decir, aquí somos nosotros los que sabemos. Ustedes no saben más que ellos, saben distinto que ellos. Entonces, el proceso de autoevaluación incluye alguien que conduzca el proceso. Esto tiene que ser más o menos ordenado porque es mucha pega durante mucho tiempo. Que se diseña y se organiza, que se revisa la información que existe, se generan nuevos sistemas de información, se recoge, se procesa, se analiza esa información de una manera muy participativa y se genera un informe de autoevaluación a partir de una discusión compartida sobre estos resultados preliminares. Y esa discusión compartida es muy importante. A veces uno recibe un informe de autoevaluación que es un informe de esos informes que uno llama como limpiecitos, ¿verdad? Ordenados, clarísimos. Y dice, esto seguro que lo escribieron 2 personas. Que la única manera de que quede tan ordenado y tan claro y tan coherente es que haya habido poca participación. Un informe de autoevaluación de verdad tiene que reflejar, tiene que ser un informe de la institución, con sus cosas, en que va a haber cosas que no todos van a estar de acuerdo, pero con que todos pueden vivir. Va a haber cosas que al rector no le van a gustar y van a tener que estar. Y va a haber cosas que a los académicos no les van a gustar y que van a tener que estar. Y va a haber cosas que va mejor sacarlas. Pero sacarlas porque no se ponen de acuerdo en que eso sea una fortaleza o una debilidad y no porque quieran esconder algo. Que la tentación de hacerle un tratamiento cosmético al informe de autoevaluación es muy grande, siempre. Pero acuérdense que van a venir unos pares evaluadores que saben hacer las cosas y entonces si ellos se dan cuenta de que hay cosas que ustedes escondieron, lo van a saber y eso va a ser mucho peor. Entonces, pero en fin, aquí están los pares evaluadores, después viene la decisión de acreditación y el seguimiento y monitoreo, que nuevamente es responsabilidad de la institución. Entonces, la autoevaluación es un proceso evaluativo, o sea, se recoge información sustantiva que se contrasta con los propósitos, con los criterios, para apoyar la toma de decisión. Este no es un ejercicio por hacerlo, es para tomar decisiones, para hacer cosas. ¿Qué tiene que haber? Uno tiene que saber para qué la está haciendo. El propósito de la autoevaluación es clave. Tiene que identificar, recoger y procesar la información que tiene que ver con lo que está evaluando, no cualquier información. Yo recuerdo una vez un presidente de una comisión de pares evaluadores que llegó a mi oficina muy enojado. Un ingeniero muy ordenado y muy, nosotros en Chile decimos muy mateo, muy de esa gente aplicada que hace todo lo que tiene que hacer. Me dijo, llegué ayer, me quedé hasta las 11 de la noche, revisé toda la información que me trajeron. Había 30 anexos de 100 páginas cada uno y era basura. Dijo, no servía para nada. Esta universidad no puede acreditar porque la verdad estaba furioso. Y yo creo que tenía razón. No se trata de poner todo lo que a uno se le ocurra. Es un proceso evaluativo. Si ustedes reciben a un estudiante que les cuenta todo lo que pasó en el semestre, en el examen final, lo probable es que no lo aprueben. Pero tienen que analizar esa información en grupos de trabajo, generando consenso y hacer juicios evaluativos. Esto es algo que cuesta muchísimo. Yo no sé si es una tranca propia de los académicos, pero la tendencia es hacer grandes descripciones. Tenemos tantos profesores con tales niveles de calificación que hacen todas estas cosas, en que los estudiantes, el 48% dice que son espléndidos, el 45% dicen que son más o menos, y los otros no contestan. Y uno termina de leer eso y dice, bueno, ¿y qué? ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿La universidad está contenta? ¿Le parece que es suficiente? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Dónde está el juicio evaluativo? Ese es un ejercicio que hay que aprender a hacer porque no estamos acostumbrados. Y si ustedes no lo hacen, lo van a hacer los pares evaluadores, con muchísimo menos antecedentes que ustedes. Entonces ustedes tienen que hacerlo.
y tienen que hacer un juicio evaluativo, y a partir de ese juicio evaluativo, donde han priorizado fortalezas y debilidades, y priorizarlas, porque hacer una lista de fortalezas y una lista de debilidades puede sonar muy bonito, pero de repente hay cosas ahí que o no van a poder abordar o que son irrelevantes. Entonces se priorizan y se definen acciones de mejora, porque el objetivo es siempre mejorar algo. El informe, bueno, tiene que tener una parte descriptiva siempre. Lo que no está en el informe no existe. Recuerden que los pares evaluadores vienen de otra parte. No saben cómo son ustedes. Entonces, lo que ustedes quieren que sepan lo tienen que poner. Pero ponerlo cortito. Tienen que buscarse a alguien que redacte, que tenga capacidad de síntesis. Que analiza la situación, que hace estos juicios evaluativos, donde ponen las fortalezas y debilidades y proyectan la institución. Y es un informe que es institucional. Ese es el sentido que tiene. Y lo más importante del informe del proceso de autoevaluación es lo que ustedes aprenden sobre ustedes mismos. No tanto, el informe es necesario y le va a servir a los pares evaluadores y les va a servir a ustedes también. Pero el proceso en el cual muchas veces por primera vez conversan entre sí personas que tenían oficinas una al lado de la otra y que no habían tenido la obligación de encontrarse. Pero aprenden sobre ustedes mismos cosas que son relevantes. Ahora, ¿para qué se hace? Habitualmente los focos de la autoevaluación son la misión y propósitos de la institución o del programa, los criterios de evaluación y la capacidad de la universidad de autorregulación. Hasta dónde son capaces de saber las cosas que hacen bien, las cosas que hacen mal y las cosas que hay que mejorar. Y las dos cosas son difíciles. Cuando yo estaba en la Agencia Nacional de Acreditación de Chile, hicimos una autoevaluación, en que nos evaluaron desde la red internacional. Y pensamos que esto iba a ser coser y cantar, porque mal que mal éramos los expertos en autoevaluación, le habíamos enseñado a todas las universidades cómo se hacía, y que esto iba a ser facilísimo. Y descubrimos que había tres cosas que eran muy difíciles. Una era conseguir la participación de la gente que nos parecía importante, incluso de nuestro propio consejo. Siempre tenían otras cosas que hacer, estaban muy ocupados, ya te contesto, pucha, el martes no puedo, hagámoslo el jueves, pero el jueves muy difícil. Lo logramos, pero con mucho esfuerzo. Lo segundo fue reconocer las cosas que hacíamos bien. Yo no sé si es nuestra educación católica que hace que uno siempre se concentre en los pecados y no en las virtudes, pero la cosa es que reconocer que algo hacíamos bien, que esa era una fortaleza, nos costó muchísimo. Y lo tercero fue reconocer las cosas que hacíamos mal sin justificarlas. Siempre había una explicación. Es que nos demoramos mucho en entregar los informes, pero es que el Ministerio de Educación, es que los computadores se caen, es que los pares evalúan. Siempre había una razón. Hasta que nos dimos cuenta de que si algo lo hacíamos mal, bueno, teníamos que vivir con esas limitaciones y hacerlo bien a pesar de esas limitaciones, buscando maneras de superarlas. Entonces esas tres cosas son siempre complejas y van a seguir siendo, yo creo, o sea, es parte de uno. Esto me lo voy a saltar porque es como el detalle pero va a quedar aquí si alguien lo quiere mirar. La evaluación externa, ¿para qué es? Tiene como objeto validar las conclusiones del informe de autoevaluación. O sea, los pares evaluadores lo van a leer, van a visitar la institución, van a conversar con mucha gente, con las autoridades, con los docentes, con los estudiantes, con los administrativos, con los empleadores, y van a mirar si lo que dice el informe es cierto o no es cierto. Y ahí es donde es muy importante que cualquier cosa que los pares evaluadores vayan a identificar o encontrar esté puesto. No hay nada peor que los pares evaluadores digan, ¿y ustedes no se dieron cuenta de esto? Yo no tenga que decir, bueno, sí, pero no lo pusimos. O no nos dimos cuenta. Y lo segundo es certificar el grado de cumplimiento de los propósitos y de los criterios de evaluación. O sea, van a hacer esas dos cosas. Y van a mirar y van a emitir un informe a partir de esa constatación.
La evaluación externa es importante porque uno tiende a verse mejor de lo que es. Uno tiende a encontrar, como digo, que las cosas que hace mal no son culpa de uno, que las cosas que hace bien, las hace bien. Entonces uno tiende a verse, a tener una cierta complacencia. Uno de mis miembros del consejo me decía, esto no es un informe de autoevaluación, es un informe de autoalabación. No hay que tener cuidado con eso. ¿Quiénes son los evaluadores? Son generalmente académicos que tienen experiencia en las áreas que están evaluando, en gestión institucional, en las áreas, en las carreras. Son expertos del área, son pares, en el sentido de que hablan el mismo idioma. No hay que explicarle, si están evaluando una carrera de arquitectura, no hay que explicarle a los evaluadores qué es lo que es la arquitectura, porque saben, porque vienen de ese mundo, pero no conocen esta institución, no saben cómo es la arquitectura aquí. Y ellos tienen que, su tarea es entender, y tienen que entender la cultura de la institución, como les decimos nosotros, en las 2 primeras horas, no tienen más tiempo que eso. Porque si se demoran 3 días ya se fueron. Entonces, pero son expertos en la disciplina, en la gestión, en las áreas que van a evaluar. No son, saben de evaluación, pero no son profesionales de la evaluación. Y eso es muy importante. Son pares, no son consultores. No son la persona que va a venir a decirles cómo hacer las cosas. Y no es bueno que lo hagan. Si ustedes quieren preguntarles cómo hacer las cosas, los contratan después, pero no cuando están en la visita. Aportan una mirada externa que es siempre valiosa, porque hay muchas cosas que uno deja de ver. Cuando las ve todos los días ya no las ve. Y generalmente la mayor parte de las agencias lo que hacen es consultar con la institución si están de acuerdo en la designación de esos evaluadores. Porque lo que más importa es que el juicio de esos evaluadores sea aceptado por la institución, que ustedes les crean, que les tengan confianza. Las decisiones pueden ser de distinto tipo, puede ser acreditar o no acreditar. Hay muchas agencias que se limitan a eso. Hay agencias que tienen una aproximación más gradual, ya sea por áreas. Vamos a acreditar, en Chile, por ejemplo, se acredita obligatoriamente gestión y docencia y se puede agregar investigación o posgrado u otras cosas. O se le puede dar distintos años de vigencia. Se acredita por 3 años si hay algo que verificar en el corto plazo, o por 5 años o por 10 años. O puede ser condicionada. Se acredita o se acredita siempre que en un plazo X demuestren que han hecho tales y cuales cosas, o no acreditan. Y el plan de acción y monitoreo es lo que viene después. La evaluación entonces genera acciones y esas acciones se van desarrollando, se van evaluando y siguiendo. Eso no siempre sucede. Hay instituciones que hemos visto en que definen un plan de mejora, desarrollan esas acciones y suponen que porque se hicieron las acciones se solucionó el problema. No siempre pasa, porque a veces las acciones no estaban bien pensadas o no estaban bien implementadas o no eran las que había que hacer. Entonces hay la necesidad de lo que llamamos un ciclo corto y lo vamos a ver, y esto es lo que conecta estos procesos con la gestión de la calidad, que es aquella parte donde entonces entra la responsabilidad de la institución. Si uno tuviera que decir qué es lo más importante en procesos de acreditación, debiera ser hacerse innecesario. Hacer que en el corto plazo uno ya no tuviera que pasar por estos procesos de autoevaluación complejos y largos y trabajosos y enfrentarse a la acreditación un poco con lágrimas en los ojos y los dientes apretados, sino que es una parte normal de la vida de la institución. ¿Usted quiere saber lo que estamos haciendo? Aquí está. Nosotros estamos monitoreando lo que hacemos, sabemos lo que estamos haciendo bien, corregimos lo que estamos haciendo mal. Esa es nuestra gestión de calidad. Esa sería la idea. Y este es el ciclo. Ustedes evalúan actores, procesos, recursos, productos en función de los propósitos, identifican
¿Dónde tienen problemas? Resulta que ustedes esperaban que se titulara en el plazo de X de duración de una carrera el 50% de los estudiantes y se tituló el 30%. Ahí hay un problema. Paso siguiente es decir, bueno, ¿de qué depende esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los factores de calidad? Aquellas cosas sobre las que podemos actuar que nos van a permitir superar el problema. ¿Cuáles son las cosas sobre las que no podemos actuar y que por tanto constituyen restricciones? Con eso definen un plan de mejora que se implementa, se sigue, se evalúa, se buscan los resultados. Si los resultados son los esperados, se sigue al ciclo siguiente. Muchas veces van a ser parcialmente apropiados y a veces nada. Y entonces hacen ajuste a los planes y vuelven a los planes de mejora. Y este es lo que llamamos el ciclo corto, un ciclo de seguimiento y de evaluación. A nosotros nos llamó mucho la atención en un estudio que hicimos en Cinda de 14 universidades chilenas sobre la transición entre educación media y educación superior. En que, por supuesto, como todos los académicos de todo el mundo, se quejaban amargamente de la calidad de los estudiantes de la educación media, que son siempre un desastre, nunca saben nada, no saben leer y escribir, no saben aritmética, no saben nada de nada. Entonces, les hacían una prueba de diagnóstico para saber qué sabían y qué no sabían. Primera sorpresa, la mitad de las universidades hacían la prueba de diagnóstico y quedaban felices con haber hecho la prueba de diagnóstico y la guardaban. No pasaba nada más. No había cambios curriculares, no había cursos especiales, nada. Habían hecho la prueba de diagnóstico, sabían que sus estudiantes eran tan malos como ellos decían y seguían pegando. Y los que no aprobaban, bueno, su problema. Ok, ya. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, el resto, la mayoría había diseñado programas de nivelación. ¿Qué significaba eso? Que todos los estudiantes que no aprobaban la prueba de diagnóstico tenían que tomar unos cursos adicionales. O sea, los alumnos que habían mostrado que no sabían sumar 3/4 más 2/7, tenían que tomar un curso de matemáticas 0, que era los martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Segunda sorpresa, nadie evaluó nunca si esos cursos de nivelación de 8 a 10 de la noche permitían que esos estudiantes aprobaran los cursos básicos de ingeniería. Si los alumnos que seguían el curso les iba mejor, igual o peor que los que no seguían el curso. Un resultado que fue marginal y que lo descubrimos por casualidad fue que, curiosamente, muchos de los estudiantes que estaban obligados a tomar ese curso desertaban, no porque les fuera mal, sino que porque se sentían abrumados, primero por la estigmatización que significaba de que ellos no eran capaces y que entonces tenían que estar enviados a este curso para los malos, los ignorantes, los no sé qué. Y segundo, porque eran estudiantes que traían deficiencias y que tenían entonces una carga de trabajo que era mucho mayor que la de sus compañeros. Cosa que bastaba con pensar 5 minutos, ¿verdad? Pero nadie se dio el trabajo de pensar 5 minutos porque era obvio que si no sabían sumar 3/4 más 2/7 había que enseñarles. Y como no cabía dentro del currículo de ingeniería, había que enseñárselo en las tardes porque de día estaban aprendiendo álgebra y cálculo. Bueno, ese es el tipo de cosas que desgraciadamente sucede. Estas eran universidades de verdad, o sea, universidades serias, no eran universidades, no sé, chanchito creo que las llaman en algunas partes, no, los profesores eran profesores de jornada completa, muchos con doctorado. No, o sea, no es un ejemplo del desastre de la educación superior, es un ejemplo de las prácticas habituales que hay que superar. La gestión de calidad parte de la idea de que la calidad es esencialmente responsabilidad de la universidad. No es responsabilidad de la agencia de acreditación. La agencia de acreditación le puede poner plazos, puede explicitar los criterios, puede mandarle los pares evaluadores. Pero si ustedes no quieren hacerlo mejor, la agencia se puede poner azul, podrá decirles sí o no, ustedes la podrán engañar como quieran, porque para eso son académicos que son sumamente inteligentes, pero la calidad no va a cambiar. Entonces, para eso hay que tener
mecanismos de autorregulación. Saber a dónde quiere ir uno, porque si uno no tiene propósitos claros y compartidos, no va a llegar a ninguna parte. Ustedes deben haber leído Alicia en el País de las Maravillas alguna vez y recordarán que cuando Alicia está perdida en el bosque y se encuentra con un gato en un árbol y le dice desesperada, estoy perdida, ¿a dónde voy? Y el gato, junto con desaparecer, le dice, ¿a dónde quieres ir? Y Alicia le dice, no sé. Entonces el gato desaparece y le dice, entonces anda para cualquier lado. Lógico, si no sabes a dónde va. Bueno, hay que saber a dónde uno va. Uno tiene que saber cómo lo está haciendo, tiene que ser capaz de evaluar aquellas cosas que hace, tiene que evaluar el entorno, porque el entorno cambia. Uno piensa que es igual, pero no es igual, y va cambiando y va generando demandas y restricciones distintas. Y tiene que ser capaz de definir planes de mejora. Y para eso hay dos grandes instrumentos. El primero es la evaluación. Y la evaluación no es solo esta autoevaluación grande, institucional, que uno hace para hacer un informe, sino que es parte, tiene que hacerse parte del diario vivir de la institución. ¿Qué significa eso? Uno tiene que ser capaz, no se trata de pasarse evaluando todo el tiempo, porque eso nos enloquecemos y nadie hace nada, pero definir momentos en que uno va a evaluar las áreas críticas del propio quehacer, en distintos niveles. El profesor con sus estudiantes, el director de departamento, el director de carrera, el decano, el vicerrector, van a tener áreas de evaluación. Van a empezar por hacer una evaluación diagnóstica, que les va a decir, aquí hay un problema. No les va a decir ni por qué ni nada, pero va a saber que hay un problema. Estamos tratando de llegar aquí y resulta que llegamos acá nomás. Bueno, esta brecha existe, y si existe una brecha significativa, quiere decir que tenemos que estudiarla más. El paso siguiente es una evaluación explicativa, que empieza a tratar de decir, bueno, y si tenemos esta brecha, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son los factores que explican que esté pasando esto? Que el 80% de mis estudiantes de primer año de ingeniería reprueban sus cursos de matemáticas. ¿Por qué? ¿Porque el profesor es malo? ¿Porque los estudiantes duermen siesta durante la clase? ¿Porque el currículo está pensado para estudiantes que tienen otras conductas de entrada? ¿Porque los materiales no son adecuados? Puede haber múltiples explicaciones, pero hay que analizarlas, porque la explicación que a uno lo deja más satisfecho, como que es la más auténtica, le va a permitir definir cuáles son los planes de mejora, que van a ser completamente distintos si es porque los alumnos duermen siesta o porque si el curso les queda a esta altura, les pasa por encima de las cabezas, ¿verdad? O a veces no es posible, no se puede saber, pero uno puede identificar ciertos factores asociados, que también es importante. ¿Quiénes desertan? Bueno, desertan más, estoy inventando, las mujeres que los hombres. Desertan más los que vienen de zonas rurales que los de zonas urbanas. Entonces hay una población en riesgo. No sabemos si esas condiciones causan la deserción, pero sí sabemos que define un riesgo. Y eso nos lleva a la planificación. La planificación es muy importante y esta junta de evaluación con planificación, que parece obvia, no es para nada obvia. En el estudio que hicimos nosotros, sobre aseguramiento de calidad y lo que pasaba dentro de las instituciones, lo hicimos en 5 países latinoamericanos, en México, Costa Rica, Colombia, Chile y Argentina. Y una constante fue verificar que los directores de planificación no tenían idea de lo que pasaba con el aseguramiento de la calidad. Un investigador colombiano me dijo, yo creo que son extraterrestres, porque no pasaba nada. Los planes de mejora no alimentaban la planificación institucional. Entonces, lo que hay que hacer es que estos resultados de evaluación son los insumos que van aportando a las decisiones de los planes institucionales, porque es ahí donde se va viendo qué es lo que está pasando. Entonces, se usan los resultados de la evaluación para identificar los factores de la calidad, las restricciones, se diseñan acciones para hacerse cargo de estas tareas de mejora,
La planificación asigna recursos, define quién es responsable, establece plazos, monitorea qué es lo que pasó y evalúa entonces los resultados. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Ahí están los factores de calidad, que son las pelotitas chicas. Se hace una autoevaluación, una validación de fortalezas y debilidades, se diseñan acciones y uno llega a una situación esperada. Lo importante entonces es generar procesos de autorregulación, porque la autorregulación es la capacidad de la institución para velar por la calidad. Es la capacidad de la institución para poner la calidad en el centro de sus decisiones y de sus acciones. Y para eso parte con la evaluación, que puede ser de basada en información cuantitativa. Y hay que tener cuidado con la información cuantitativa, porque hay una suerte de tentación irresistible de que ya que uno va a recoger un dato, ¿por qué no recogemos 5? Yo recuerdo cuando se acabó la dictadura en Chile el año 90, yo trabajaba en el Ministerio de Educación y nos invitaron del Ministerio de Planificación a evaluar la encuesta de caracterización socioeconómica, que es una encuesta que se hace en distintos países de América Latina y que permite identificar población en riesgo. Entonces nos dijeron, mire, esta encuesta ha sido clandestina durante toda la época de la dictadura, queremos ahora incorporar a los distintos sectores, ¿por qué no nos ayudan a revisar la parte de educación? Nosotros nos fuimos felices, oportunidad de la vida, y llegamos con una lista así de cosas que preguntar. Nos dijeron, perdón, no fuimos suficientemente claros, tenemos espacio para 3 preguntas más en educación. En educación, desde básica hasta superior. Así es que pónganse de acuerdo. Ustedes tendrán que decidir cuáles 3. Si quieren una 4ª, tendrán que sacar alguna de las que hay, porque cada pregunta que agregamos le baja la confiabilidad y la validez a la encuesta. Así que hay que tener cuidado. Uno no puede trabajar con una cantidad de datos. Gran queja de los profesores en el proyecto de investigación sobre aseguramiento de la calidad. Nos pasamos la vida llenando formularios, entregando información que nunca sabemos para qué se usa, que nunca revierte a mejorar nuestro quehacer. Entonces, la información que se recoge tiene que ser una información muy bien pensada y pensada desde las necesidades de las decisiones que hay que tomar. No una información porque sí. Hay información que es cualitativa, contenidos de los planes de estudio, una serie de cosas de ese tipo. Hay información de opinión que es importante, tampoco hay que enloquecerse con eso, o sea, preguntarle a todos los estudiantes, todos los semestres, qué le parece el profesor, lo probable es que termine en una encuesta que la contestan casi con el cerebro en punto muerto, ¿verdad? Así, y que la llenan nomás. Es preferible una cosa muestral o periódica, más larga, pero hay que recoger opiniones o juicios de los actores relevantes. Y todo eso hay que juntarlo concentrarlo en una información analítica. Muchas veces esta tarea es tarea de una unidad que se llama de análisis institucional, Institutional Research en inglés, que eso es su función, está súper tipificada, existe y lo hacen muy bien. Tienen que contrastarla con un patrón previamente establecido para tomar decisiones. Insisto, siempre que se evalúe es para algo, no es por no dejar. Identificar fortalezas, elaborar planes y volver a empezar, porque esto es de nunca acabar. Entonces, una institución que se autorregula, y tranquilos porque esta es la última, sabe para dónde va. Tiene propósitos claros, que son compartidos y que están expresados de manera de que les sirvan a cada uno de ustedes para saber con qué criterio tiene que tomar decisiones. No les va a prescribir las decisiones que tomar, pero les va a decir, los propósitos institucionales les va a decir con qué criterios tomar esas decisiones, que se traducen en políticas y mecanismos que están formalmente establecidos. Hay muchas instituciones donde esto de formalmente establecido dicen, no, si aquí todos sabemos. Además, la señora Juanita lo tiene todo en la cabeza, es cuestión de ir a preguntarle, sí, pero el día que la señora Juanita jubile, se murió la política. Entonces, que tienen que estar formalmente establecidos para velar por el logro de sus propósitos.
que además se aplican sistemáticamente en todos los niveles, sedes y modalidades de la institución. El otro día en la conversación que tuvimos con los decanos, alguien preguntó qué pasa con la evaluación de una institución multicampus, por ejemplo. Bueno, normalmente un proceso de acreditación va a evaluar todos los campus y va a tomar la decisión en función del más débil de ellos, no del mejor, porque si no el más débil se va a quedar débil para siempre. Si va a evaluar un programa, va a evaluar todas las modalidades del programa, la diurna, la vespertina, la online, la virtual, la a distancia, la presencial, y también va a decidir en función de la más débil, porque el título nunca va a decir en qué modalidad, va a decir, esta persona es sociólogo de la Universidad de los Tres Chanchitos, y no va a decir nada más. Entonces, es muy importante que estas políticas y mecanismos se apliquen sistemáticamente en todas las facultades, en todos los niveles. Que pueda demostrar que tiene resultados consistentes con su propósito. O sea, que sabe qué es lo que se espera de ella y sabe si los está logrando o no. Y cuál es la distancia que hay entre lo que espera y lo que tiene. Y cuando hay distancia, sabe qué tiene que hacer. Y por lo menos sabe cuándo hay distancia y sabe qué tiene que hacer para remediarlo. Eso es gestión de calidad. Si eso se logra internalizar, si eso se logra meter en la vida de la institución, la acreditación es secundaria, es fácil, sale sola. Pero es un proceso lento, es un proceso de mucho trabajo, pero que va a ir haciéndose cada vez más, va a ir impregnando cada vez más el quehacer de la institución y a la larga les va a facilitar la vida. Eso es, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, profesora María José. Vamos a abrir un espacio para preguntas, inquietudes, observaciones. A ver quién se anima. Adelante, profesor. Desde el punto de vista de los programas de acreditación que existen actualmente en Chile, ¿al aseguramiento o los pares tienden hacia los sistemas de gestión? A ver, nosotros tenemos, en Chile hay acreditación de carreras y hay acreditación de instituciones. Yo creo que la acreditación institucional es una acreditación que tiende a privilegiar los mecanismos de gestión. La acreditación de carreras tiende a privilegiar el proceso de enseñanza-aprendizaje y las actividades y la vinculación entre docentes, estudiantes, currículo, etc. Ahora, yo creo que hay que reconocer que en la mayoría de los países hoy día los gobiernos les ha pasado una cosa que desde el punto de vista de los que trabajamos en aseguramiento de la calidad es muy peligrosa. Los gobiernos descubrieron que el aseguramiento de la calidad es un instrumento muy útil para controlar a las universidades, que suelen ser unas entidades incontrolables. Y entonces, en Chile lo que está pasando, y yo creo que es un riesgo que tenemos que ver, es que en la reforma que se está planteando hoy día, el énfasis está mucho más en control de calidad que en aseguramiento de la calidad. Pero eso no es lo que debe pasar y no es lo que ha pasado hasta ahora en los procesos de acreditación. Los procesos de acreditación han enfatizado los mecanismos de autorregulación. No sé qué va a pasar después, pero se supone que en estos días presentan el proyecto de ley que viene muy regulador. Pero no es lo que pasa, por ejemplo, en Colombia. El foco está mucho más en aseguramiento de la calidad, en promoción de la autorregulación. ¿Influye en las decisiones de acreditación, en las evaluaciones, la exposición en los rankings y que a veces que se
evaluación? No, ¿Para que se tome en cuenta de alguna manera? normalmente no. Normalmente porque lo que se mide, a menos que los criterios de evaluación digan expresamente que los van a tomar en cuenta, pero yo no lo he visto nunca. Lo que hay es más bien, son las instituciones, sobre todo las que están mejor ubicadas, las que dicen, estamos en el lugar 128 de América Latina. Entonces, pero no es un criterio de evaluación. Parecería que los rankings mejoran a partir de la acreditación. No necesariamente tampoco, porque los rankings tienden a ser, los rankings, a ver, el QS es un ranking de prestigio y ahí podría afectar algo, pero los rankings que son basados en indicadores duros tienden a privilegiar la actividad de investigación y sobre todo la actividad de investigación en ciencias duras. Y normalmente los procesos de acreditación tienden más a centrarse en la función docente que en la función de investigación. ¿No ha habido en Chile alguna integración con el sistema educativo de acreditación por lo que hace el INN? ¿El quién? El INN. No sé lo que es. Perdón. El INN es el organismo chileno de acreditación, es el sistema de bienes y servicios. No, aquí no ha funcionado. No, el sistema de acreditación de Chile es un sistema basado esencialmente en criterios académicos y se define así. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ha sido una presentación muy buena, muy pedagógica. Y yo creo que nos ha hecho un gran aporte a nosotros para entender de las cosas que debemos fortalecer y seguir mejorando, ver cómo los mecanismos de autorregulación y de control de los procesos que aseguran la calidad, cómo avanzamos cada día más en eso. Así que muchísimas gracias, profesora María José, le agradecemos infinitamente. Un aplauso para la profesora.